Te doy la más cordial bienvenida a este video tutorial sobre Introducción a Neural Networks o redes neuronales, parte de la serie de videos sobre algoritmos de clasificación y regresión. Te habla Larry Lugo. Comencemos. La red neuronal más simple tiene un perceptrón de una capa. ¿Y cómo es eso? Pues ese perceptrón te lo mostramos gráficamente acá. Cada variable X o variable independiente se multiplica por un peso. Como ya lo hemos mencionado en otros videos, estos pesos constituyen los parámetros del modelo. Hay modelos de redes neuronales profundas para aprendizaje profundo que tienen 175 mil millones de parámetros, como es el caso de GPT-3. De eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, estos parámetros son fundamentales en el modelo. Luego, una vez asignado ese peso, que se calcula con funciones de optimización, se asigna un bias o un sesgo. Finalmente, esos datos pasan a la función de activación que los procesa y se obtiene Y, o la estimación de nuestra variable respuesta o variable dependiente. También existe obviamente el perceptrón multicapa. Estamos hablando de que tenemos esta capa de entrada, donde ingresan nuestras variables, tenemos una capa de salida y tenemos las capas ocultas, que están como una especie de sándwich entre estas dos. Este aspecto es el más importante de las redes neuronales y ya veremos cómo se configura una red neuronal y su profundidad en Orange. Aquí podemos ver tres variables de entrada y una de salida. Cada una de estas variables corresponde a un nodo o neurona. No necesariamente esos nodos o neuronas se conectan entre todas ellas. Depende de cómo se configure la red. Los pesos, como ya lo indicamos, son parámetros que se calculan durante el entrenamiento cuando hablamos de aprendizaje supervisado. Pero esto es una pregunta clave. ¿Cuántas capas ocultas son ideales? Aquí vemos 2. ¿Pero será que 10 es mejor que 2? ¿1000 es mejor que 1? Bien. Las capas ocultas son las que proporcionan a la red su capacidad de generalización. En la práctica, las redes neuronales con una y ocasionalmente 2 capas ocultas son ampliamente utilizadas y han funcionado de maravilla. Aumentar el número de capas ocultas también aumenta el tiempo de cálculo y lo hace de manera muy significativa, así como el peligro de un ajuste excesivo o el famoso overfitting o sobreajuste. Ese sobreajuste ocurre cuando un modelo de pronóstico tiene muy pocos grados de libertad. ¿Qué es eso? Pues en otras palabras, que tiene relativamente pocas observaciones en relación con sus parámetros y, por lo tanto, puede memorizar puntos individuales en lugar de aprender los patrones generales. Pocas palabras. Es muy bueno para predecir, para clasificar, para calcular sobre el conjunto de datos de entrenamiento, pero es muy malo para predecir sobre valores nuevos. ¿Qué se recomienda? Pues en general que las redes neuronales comiencen preferiblemente con una o como máximo 2 capas ocultas. Tanto la teoría como prácticamente todo el trabajo empírico sugiere que las redes con más de 3 capas no mejoran de manera significativa los resultados. Ahora, cuando hablamos de deep learning versus shallow learning, es decir, aprendizaje profundo versus aprendizaje superficial. Los sistemas de aprendizaje superficial o shallow learning tienen una o pocas capas ocultas y también un número limitado de neuronas en cada capa. Pero cuando se escala del aprendizaje superficial con pocas capas y pocas neuronas al aprendizaje profundo, deep learning, que puede tener miles o, como ya dijimos, pues incluso miles de millones de parámetros. Bien, hay un concepto muy interesante que aporta Schmidt-Hubbard
en el 2014 que afirma que no existe un umbral de profundidad universalmente acordado. Cuando hablamos de profundidad hablamos del número de capas que puede tener ese modelo de red neuronal. Así que no existe ese umbral que sea universalmente acordado o aceptado que divide el aprendizaje superficial del profundo. Pero la mayoría de los investigadores en el campo están de acuerdo en que el aprendizaje profundo tiene múltiples capas. Es decir, que yo cuando tiene dos o más capas ocultas, ya entramos en el terreno del aprendizaje profundo. Sí, así tan poquitas. Sin embargo, pues aquí hay un numerito que es el CAP, que se llama cadena de transformación de entrada a salida y es una ruta de asignación de crédito. Es decir, el acrónimo CAP viene de ruta de asignación de crédito y se refiere a una cadena de transformación desde la entrada hasta la salida. ¿Sí? Capa de entrada, capas intermedias y la capa de salida. ¿Cómo se calcula el CAP? El CAP se calcula a partir del número de capas ocultas más 1. Por eso, cuando una red neuronal tiene una sola capa oculta y le sumamos 1, eso representa un CAP de 2. En consecuencia, todo lo que tenga un CAP mayor a 2, es decir, 2 capas ocultas que al sumarle 1 sería 3, un CAP a partir de 3 o más significa aprendizaje profundo. De hecho, este autor que propone esta ruta de asignación de crédito o CAP habla que un CAP mayor a 10 ya es un aprendizaje muy profundo. Así que no pensemos que porque un modelo tenga muchas capas va a ser mejor que uno que tenga una o dos. En todo caso, el aprendizaje profundo se relaciona con un mayor número de capas intermedias. Y este criterio de un CAP mayor a 10, pues es algo más o menos aceptado. También está el número de neuronas por capa, no solamente el número de capas intermedias. ¿Qué criterio podemos emplear para calcular el número de neuronas en esas capas ocultas? Pues, al igual que con el número de capas, no hay un solo criterio, no hay una ley, no hay un principio universal. Aquí tenemos solo algunos autores y fíjense la fecha, desde 1992 hasta el 2000. O sea, estamos hablando de una etapa relativamente temprana del desarrollo de las redes neuronales. Ya desde entonces se proponían algunas de estas normas o criterios para calcular el número de neuronas en las capas ocultas. En este caso tenemos distintas fórmulas matemáticas, desde promedios hasta logaritmo, donde i es el número de entradas o inputs. Es decir, que en el ejemplo anterior que teníamos 3 neuronas en la capa de entrada y tenemos una en la capa de salida, serían 4. 4 entre 2 me daría 2. Es decir, que en un modelo tan sencillo como el que acabamos de ver, 2 sería un número ideal en una capa oculta, por ejemplo. Entonces, i es el número de entradas, o es el número de salida y k es el número de capas ocultas para aplicar estos criterios. ¿Cuál es el ideal? Pues no existe, no hay una respuesta preconcebida, universalmente aceptada, probada, que nos indique que uno u otro de estos criterios puede ser mejor. Entonces hay que probarlo. Pero para no comenzar a seleccionar un número de neuronas en esas capas ocultas sin ningún criterio, pues podemos probar estos distintos criterios y ver cuál aporta mejores resultados. ¿Cómo se calculan los parámetros del modelo? Y básicamente es el cálculo de los pesos que multiplican a nuestras variables independientes o variables de entrada. Bien, de acuerdo con ese bias o sesgo, que viene siendo el error o la diferencia entre el valor actual y el valor deseado, se emplean algoritmos de optimización a través de los cuales se entrenan estos modelos de redes neuronales. La función de optimización retorna desde la capa de salida hacia la entrada y se ajustan los pesos, como dijimos, en función del error
fijado por el analista. Estas funciones de optimización están disponibles en nuestra herramienta Orange en la opción Solver. Entonces en Solver vamos a encontrar estas funciones de optimización para calcular los pesos W. Y son LBFGSB, que es un optimizador de la familia de los métodos Quasi-Newton, SGD, que es el descenso de gradiente estocástico, y ADAM, que es el optimizador por defecto y está basado en gradientes, también es de tipo estocástico. Estos detalles formales y pues relacionados más con la parte estadística y de algoritmos de optimización, no es necesario que sepamos cuáles son las fórmulas o saber que el LBFGSB es de la familia de los métodos Quasi-Newton y ADAM está basado en gradientes. No es el caso. El caso es que tenemos tres funciones de optimización para el caso W. Por supuesto que quien quiera profundizar en estos aspectos metodológicos, tanto Orange como en la red van a encontrar suficientes referencias bibliográficas para profundizar en estos aspectos. Por ahora nos quedamos con que existen tres funciones de optimización y podemos probar con cualquiera de ellas. La recomendación es que comencemos con esas opciones por defecto de estos algoritmos. Por ejemplo, en este caso, ADAM es una de las más utilizadas y simplemente vamos probando, puesto que estos hiperparámetros que vamos a utilizar para calcular los parámetros no están validados a priori en ningún problema, a menos que de acuerdo con nuestra experiencia ya pues hayamos determinado que para cierto conjunto de datos y objetivos de estudios y en un escenario muy particular ya hayamos probado estas funciones de optimización y de acuerdo con esas características del estudio, entonces pudiéramos ya saber cuál es óptima. Si no lo sabemos, pues tenemos que pasar por ese proceso empírico de ensayo y error. Grosso modo, ¿en qué consisten las funciones de activación? Así como están las funciones de optimización disponibles en Orange, que es para el cálculo de los pesos, que son los parámetros de nuestro modelo, las funciones de activación, digamos que es como piensa, entre comillas, obviamente, la neurona. ¿Okay? Sería este componente del perceptrón. Orange dispone de 4 funciones de activación: identidad, logística, hiperbólica tangente y la regla, que vamos a comentar rápidamente. La función identidad es muy facilita, como ven es f de x igual a x. ¿Sí? Es decir, en un plano desde menos infinito más infinito, la función de activación de una neurona cuando es la identidad aplica entonces este algoritmo, f de x igual a x, donde cada una de las instancias entonces se refleja en su mismo valor. La función logística es muy interesante porque obviamente es la clásica función sigmoidal, pero que va de 0 a 1. Por ejemplo, si nuestro dato o la variable que vamos a modelar es dicotómica, tipo 0 y 1, entonces la función de activación logística pudiera dar excelentes resultados. La tangente hiperbólica, que es una función matemática, va desde menos 1 a 1. De igual manera, si estamos modelando una variable dicotómica que tiene esos dos valores o que podemos llevarla a esa escala de menos 1 y 1, entonces una función de activación hiperbólico tangente daría un buen resultado. Y finalmente la Rectified Linear Unit o ReLU, todos los datos negativos se mapean como 0. Entonces si tenemos una serie de datos menores a 0 que no aportan realmente al modelo, a que la explicación de la varianza del modelo se incremente, entonces podemos aplicar una función ReLU de manera que todos esos valores negativos que no son importantes para mi estudio se conviertan en 0 y así tenemos una función lineal que va desde 0 hasta más infinito. Ahora bien,
¿Por qué son importantes las funciones de activación? Porque introducen la no linealidad en las redes neuronales. De esa forma impiden que todas las capas que estamos utilizando dentro de la red neuronal colapsen en una sola capa lineal y así el modelo sería inútil. ¿Qué puedo decirte respecto a las buenas prácticas en el desarrollo e implementación de redes neuronales? Independientemente del modelo utilizado para seleccionar el rango de neuronas ocultas a probar, la regla es seleccionar siempre la red que funciona mejor, pero con el conjunto de prueba con la menor cantidad de neuronas ocultas. Siempre comenzar en pequeño, en modelos simples. Eso ya lo discutimos en el enmarcado de los problemas de Machine Learning. Si vamos a probar un rango de neuronas ocultas, es importante mantener constantes todos los demás parámetros. ¿Por qué? Porque al cambiar cualquier parámetro, en efecto, crea una nueva red neuronal con una superficie de error potencialmente diferente, que complicaría innecesariamente la selección del número óptimo de neuronas ocultas, por ejemplo. Pasemos entonces a la práctica para ver todos estos conceptos y sus efectos cuando analizamos conjuntos de datos en el ámbito docente. En este caso práctico, ¿qué tenemos? Bien, partimos del conjunto de datos que tiene. La variable aprobado, que es una variable categórica con el valor si aprobó, no aprobó. ¿Ok? Variable aprobado, categórica con dos clases. No aprobó, sí aprobó. Y una variable independiente X, que es la nota obtenida por un alumno en una evaluación cualquiera. Por ejemplo, un examen, un trabajo, la nota final de un curso. ¿Qué tiene que aprender el modelo? El modelo tiene que aprender, de acuerdo con esa nota numérica, a cuál clase categórica pertenece. Si aprobó o no aprobó, según la nota obtenida. Vamos a utilizar entonces una red neuronal. ¿Cómo se configura? Pues ya vimos los parámetros importantes. Primero, aquí especificamos el número de capas ocultas. En este caso es una sola capa oculta con dos neuronas. Si queremos especificar, por ejemplo, una capa oculta de dos neuronas y una segunda capa oculta de tres, lo haríamos de esta manera. Por ahora vamos a probar con una sola capa oculta para empezar en pequeño con dos neuronas. Vamos a utilizar la función de activación ReLU. Recuerden que es la función de activación de la neurona, es decir, cómo piensa esa neurona, y el solver, que es la función que utilizamos para optimizar los pesos de las variables. Este alfa se refiere al parámetro de regularización de la regresión Ridge, que ya vimos cuando hablamos de regresión, que es la de tipo L2. ¿Y qué hace? Pues agrega el cuadrado de la magnitud del coeficiente como penalización en la función de pérdida. Ya vimos que este tipo de regularización, entre otras cosas, evita el overfitting o el sobreajuste. También podemos fijar el máximo número de iteraciones y, por supuesto, si queremos que cada vez que se corra el modelo nos dé un resultado igual o similar, debemos checar, ¿verdad? Tenemos seleccionar, debemos marcar Replicability Training. Repito, en ese caso nos vamos a asegurar que cada vez que se corra el modelo, el resultado sea el mismo o similar. Por eso es un entrenamiento que sea replicable. La replicabilidad en Machine Learning es muy importante porque si no, cada vez que corremos un modelo y el resultado es un disparate, pues obviamente no podemos hablar de resultados consistentes y por lo tanto nuestro modelo va a tener poca utilidad a los efectos de la generalización. Entonces, Replicability Training nos permite obtener resultados similares o iguales cada vez que corremos el modelo. Por ejemplo, si otra persona lo va a usar o cuando estamos haciendo un estudio y queremos emplear un modelo previamente ajustado. Y eso es todo. No hay más misterios. Veamos cuál es el resultado de una red neuronal que tiene una capa de entrada
una sola capa oculta que tiene dos neuronas y una capa de salida para este problema. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la variable X, que es la nota obtenida en una evaluación. Luego tenemos el color de cada uno de estos puntos, que está determinado por el resultado de la red neuronal, es decir, de cuál fue la clasificación que hizo el modelo. En este caso, los círculos azules corresponden a no aprobó y los rojos a sí aprobó. La etiqueta está determinada por el valor real de esa instancia en los datos originales. Entonces, en este caso, el modelo dice que el alumno no aprobó, pero en los datos vemos que sí. Hay un error de clasificación importante. Todos estos azules que dicen sí fueron clasificados erróneamente. ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento del modelo? Pues entonces vamos a ajustar estos hiperparámetros del modelo. ¿Por qué son hiperparámetros? Porque nos ayudan a calcular los parámetros que son los pesos de la red neuronal. Entonces, tenemos una función de activación ReLU. Estamos hablando de un problema dicotómico, ¿sí o no aprobó? Podríamos utilizar, por ejemplo, la función logística. Fíjense que al utilizar la función logística más adecuada para la distribución de nuestros datos, automáticamente la clasificación mejora notablemente. Prácticamente todos están bien clasificados. Los rojos según el modelo son sí aprobó y el dato real también es sí. Y básicamente vamos a encontrar un problemita aquí. Un clasificado como no, que en la base de datos es sí. Y básicamente lo que cambiamos fue la función de activación. También podemos jugar un poco más con el solver, pero ya vemos que simplemente utilizando una función de activación adecuada, pues ya tenemos un resultado bastante bueno. Luego, pues los demás parámetros los dejamos tal cual como están, puesto que cada vez que cambiamos alguno de ellos, vamos a obtener una red neuronal nueva. Volvamos, por ejemplo, a la función ReLU, que no nos dio muy buen resultado. ¿Qué pasaría si utilizamos, por ejemplo, un solver para calcular los pesos como el Adam, que es el por defecto? Okay, fíjense que ya varía el resultado. De la misma manera que si utilizamos SGD, también va a afectar el desempeño de mi modelo. Así que los invito a que utilicen pues sus datos y vayan aplicando los criterios que hemos estado tratando acá. La recomendación, como siempre, es empezar en pequeño, evaluar cuál es el desempeño del modelo. Para eso recuerden que tenemos Test and Score. Aquí tenemos las distintas métricas de desempeño, como le rebaja la culpa, la exactitud de la clasificación, F1, Precision y Recall. Ya estos conceptos los discutimos y para no alargar el video no los vamos a repasar. En general, mientras más altos cualquiera de ellos, mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la red neuronal que no me está dando un resultado muy bueno. Si yo, por ejemplo, cambio ahora la configuración a una función de activación logística, que ya vimos que da mejor resultado, pues la red neuronal va a ir cambiando y se va a ir ajustando o no a lo que yo espero. Fíjense que no pues me está dando acá resultados muy satisfactorios. Vamos a ver con el LGBC qué pasa. Ok. Fíjense que entonces con el solver LG, que es, recuerden que estas funciones, olvídense del nombre. El propósito de este solver es optimizar los pesos de las variables independientes. Las dos funciones anteriores nos dieron buen resultado, sin embargo, LBFGSB, fíjense cómo mejora, pero notabilísimamente el desempeño de la red neuronal al ajustar adecuadamente los pesos, gracias a esta función de optimización. Entonces, en suma, esta red neuronal con dos neuronas ocultas, en una sola capa oculta, perdón, con la función de activación logística, con el solver LBFGSB, dejando la regularización por defecto con 100 iteraciones y con el entrenamiento replicable, pues nos dio un resultado bastante bueno y podemos compararlo a través de Test and Score con otros modelos de clasificación y regresión, como hemos visto, que son los árboles de decisión, Support Vector Machines y Random Forest.
Bueno, con esto terminamos este video. Espero que haya sido de utilidad y sobre todo de interés. Y por favor toma en cuenta los criterios que hemos discutido para fijar los hiperparámetros del modelo. Te lo largo y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.